¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos en esta oportunidad. A todos los que me siguen en este canal llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Tengo ya varios meses de no subir material. Sin embargo, siempre me mantengo en el ejercicio es un ejercicio mental en el cual yo siempre me mantengo para poder estar fresco en cuanto a, ahora sí llamémosle, la interpretación correcta de la información. En esta oportunidad me gustaría hablar un poco sobre esa forma en que la teología ha visto la escritura durante siglos y por lo cual el resultado siempre ha sido un error. En este caso me gustaría hablar un poco sobre una palabra muy interesante que se llama sincretismo. El sincretismo, por definición, dice que es cuando tratamos de armonizar, cuando tratamos de juntar dos corrientes que son opuestas, corrientes, ideas, pensamientos que se oponen, y tratamos de dar una opinión, un resultado a través de poner en esos elementos que están en una contraposición y tratar de explicarlos. En este sentido, el sincretismo, a través de la escolástica, que es la fusión entre la filosofía, es una filosofía antigua, medieval, y los dogmas religiosos. Hay que entender que los dogmas religiosos no son el resultado de la escritura, sino más bien el dogma es una forma mística de observar y de tratar de dar una respuesta. Dice la definición que la escolástica usa el sincretismo. Sabemos que sincretismo es tratar de fusionar o de conciliar dos corrientes que son opuestas. Pues dice entonces que la escolástica usó el sincretismo utilizando la filosofía y utilizando los dogmas. Con esos elementos se fueron a la escritura, ¿ya? Y empezaron a tratar de hacer una interpretación. Y tenemos lo que ahora conocemos como el Evangelio. Un evangelio lleno de fantasía, lleno de misticismo, lleno de personajes que en realidad nunca existieron, pero que por causa de haber fusionado o de tratar de utilizar, fíjate cómo se sobreentiende que la escolástica, al tratar de poner en función un sincretismo, puso la filosofía con los dogmas, porque estos se oponen. La filosofía y los dogmas se oponen y luego se van a la escritura y terminaron hablando toda esa fantasía que ahora conoce la humanidad, como un Moisés que abrió el mar, como un Sansón que tenía la fuerza en su cabello, como un Jesús que caminaba sobre el agua, que multiplicaba alimentos, que convertía el agua en vino. Y todo eso es el resultado de un sincretismo que a través de la escolástica puso a la filosofía y a los dogmas para tratar de explicar una escritura. El problema radica, mi hermano, en que la escritura de por sí es un elemento de carácter lingüístico. Es decir, cuando nosotros observamos las lenguas, cada lengua tiene elementos muy propios de sí mismo, muy propios. Por ejemplo, a nivel sintáctico, a nivel gramatical, el inglés, por ejemplo, con el español tienen diferencias. Entonces, cuando se va a hacer una traducción del inglés al castellano, se necesita usar la lingüística y sus reglas científicas para no cometer errores. Porque hay personas que dicen, no, es que el inglés es al revés, porque se dice blue moon, y blue moon significa luna azul. ¿Por qué no decir moon blue? ¿Ves? Entonces alguien me decía una vez,
No es que el inglés es al revés, no es al revés, es diferente, es diferente. Esos elementos tienen que tomarse en cuenta cuando se va a hacer una traducción. Imagínate entonces cuando la traducción proviene del hebreo, del griego, del arameo, que son idiomas que per se poseen elementos gramaticales, sintácticos, morfológicos diferentes a la lengua que nosotros hablamos, que es el español del castellano. Entonces se hace una traducción lingüística. ¿Cuál es el problema entonces al abordar la escritura? Que la escritura tú la puedes abordar desde un punto de vista conceptual o desde un punto de vista que no es el conceptual, sino que sería el contextual. Concepto dice que es una imagen mental que se hace de una cosa, de una expresión, de una situación o de una idea. ¿Qué sucede cuando alguien llega a la escritura de una forma conceptual? Dice Hebreos 2:14 que los hijos participan de carne y sangre. ¿Qué sucede cuando tú usas el concepto y no el contexto? Que tú piensas que carne es esto y que sangre es lo que está dentro, un líquido rojo. Entonces tú abordaste de una forma mal la escritura, porque la escritura que tú posees en tu Biblia es una traducción lingüística que se hizo utilizando las herramientas científicas de la lingüística, que la lingüística es la ciencia que estudia los idiomas. Entonces, el sincretismo consiste en tratar de armonizar dos corrientes opuestas, dos ideas opuestas. En este caso, debemos de notar que la escritura posee esas dos corrientes. Posee el bien y posee el mal. Por eso dice Hebreos 2:14 que los hijos, es decir, los herederos, participaron de carne, pero dice que también participan de sangre. Carne y sangre. Ese es el bien y el mal. Recordemos que dice, allá en Hebreos capítulo 5, si no mal recuerdo, habla de que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, pero dice del mal. Porque ahí hay dos corrientes que se oponen. El sincretismo consiste en tratar de armonizar esas dos corrientes. Ese es el concepto de sincretismo. Sin embargo, tú no puedes armonizar el bien con el mal. O sea, tú no puedes sacar un punto medio de ahí. Si lo ves desde un punto de vista conceptual, tú vas a cometer muchos errores, porque la escritura te habla de alma, te habla de espíritu, te habla de carne, sangre, ángel, habla de tabernáculo, ofrenda, sacrificio. Y cuando tú lo ves conceptualmente, es decir, cuando tú haces de una expresión un concepto o una figura mental, cuando tú lo pones en tu mente y lo haces en sentido, esa figura que formas en tu mente de carne, de sangre, de sacrificio, de santuario, cometes el error de terminar pensando que la escritura se trata de una historia y no de una información de carácter espiritual. Y entendamos que es espíritu. Espíritu no es una expresión mística. Espíritu es la correcta intención de algo, de una información, en este caso. Entonces, el sincretismo trata de conciliar dos corrientes opuestas, pero eso no se puede. No se puede. ¿Y por qué el sincretismo cree que sí se puede? Porque utiliza la filosofía y utiliza los dogmas. Y todo lo ven desde un punto de vista conceptual. Se hacen una imagen, una figura mental de lo que están leyendo. Pero ¿y el contexto a dónde queda? Porque el contexto son las reglas que utiliza la lingüística para poder obtener a través de las reglas científicas una interpretación correcta de la información. Por eso te digo que la escritura no se puede ver conceptualmente, sino contextualmente. Y el contexto no es lo que te dicen en tu congregación.
Porque en tu congregación te enseñan la escritura como una historieta, como un cuento, como una fábula, y que Jesús oró, y que Jesús fue capturado, y que fue vendido, y que fue abofeteado, y que fue clavado en la cruz del Calvario. Y todo eso tú te lo vas imaginando a nivel conceptual. Tú te lo vas imaginando y terminas haciendo una historia en tu mente, pero jamás entendiste el contexto de la información. En ese sentido, debemos entender que la escritura, fíjate qué interesante, dice que la sabiduría es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Ese es el espíritu, el discernimiento entre el bien y el mal. Pero tú sabes que tú no puedes conciliar el bien y el mal. No puedes conciliarlo, pero puedes discernirlo. Ahí está el contexto. El discernimiento es la manera en que tú vas a obtener una información utilizando el bien y el mal. ¿Por qué utilizando el bien y el mal? ¿Tú recuerdas la evidencia que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración? ¿Por qué? Porque Cristo viene a ser un sinónimo del bien, de la sangre, esa que participan los hijos. Y lo opuesto a él viene siendo la carne o mal, que es lo mismo. Entonces, si tú solo esperas en el bien, no vas a obtener, eres digno de lástima, porque tú necesitas el mal. Por eso dice que los hijos participan de carne y de sangre para destruir al diablo. Si no, no lo vas a hacer. Esa información es importantísima desde el punto de vista contextual porque la gente piensa que solamente viendo las cosas buenas va a poder obtener el bien. Y dice literalmente que es entre el discernimiento del bien y del mal, dando a entender que necesitas el mal. Necesitas la información que es la contraparte del bien. Obviamente la contraparte del bien es el mal. A nivel contextual, a nivel lingüístico, utilizando las herramientas que se utilizaron en la traducción. Y tú vas a obtener una información. Eso se llama la doctrina. Eso se llama el contexto. Pero la religión, la teología, siempre ha hecho mal las cosas. Siempre ha hecho mal su trabajo. Siempre te ha vendido una historia, un cuento, y por eso es que terminan con sacrificios vanos. Por eso es que han terminado con oraciones vanas. Por eso es que han terminado vendiéndote conceptos. Porque todo lo ven conceptualmente. Dios es un concepto. Un concepto creado por los hombres. Pero el verdadero Dios no es eso. Y ese es el tema que te quiero presentar durante la semana, el cual se titula ¿Quién es Dios? Te voy a explicar quién es verdaderamente ese Dios que la teología no conoce, que no entiende. Y te lo voy a hablar contextualmente, de la forma correcta y no conceptualmente. Vamos a utilizar el bien y el mal para discernir, para llegar a conclusiones, no para pensar de que hay un conflicto entre el bien y el mal y hay una pelea entre lo bueno y lo malo. No hay una pelea, hay una información oculta en ambos. Si tú no tienes el bien y el mal para discernir, entonces simplemente tú no eres un heredero de la información que te puede dar salvación. No de una forma mística, sino librarte de una vez por todas del engaño de la teología. Soy Vinicio Barrera y te saludo en esta oportunidad. Espera el próximo tema que se titula ¿Quién es Dios? Un saludo.